Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Cuando salí de Guatemala en octubre de 2010, después de haber llegado a la conclusión de que el modelo político que se consolidaba condenaría al país a la mediocridad, la corrupción y el cinismo, y ante la indiferencia de las élites y el debilitamiento de grupos e instituciones vitales para la democracia, me prometí no volver a opinar públicamente sobre la política guatemalteca, ni dejarme llevar de nuevo, como lo hice durante 30 años de mi vida, por la ilusión de que participando con energía, idealismo y convicción, era posible construir una democracia con instituciones que funcionan, un Estado de Derecho y condiciones económicas capaces de generar oportunidades para todos. Pensé en aquel octubre de 2010 que era el momento de motivar a las nuevas generaciones de jóvenes para que asumieran su responsabilidad de ciudadanos en un país que cada día les necesita más. Ciudadanos activos para hacer valer sus derechos, beligerantes para no renunciar a sus valores, intolerantes ante la incompetencia, la demagogia, el abuso, el cinismo y la corrupción. Hoy rompo por un momento aquella promesa, por razones de principio, para dejar constancia de mi condena al estado deplorable y vergonzoso al que la clase política dominante ha llevado a la nación. Produce tristeza y vergüenza ver cómo la llegada de cada nuevo gobierno destroza y traiciona las ilusiones y esperanzas de un pueblo al que con absoluto descaro y cobardía le hacen falsas promesas para ganar su voto, sabiendo que no le van a cumplir. Una pregunta que me hice durante 30 años participando en la coyuntura cívica diaria del país, viviendo cómo los vaivenes y las contradicciones de la política nos tenían perdiendo casi todas las batallas, aunque a veces sintiéramos que podíamos ganar la guerra, fue ¿en qué momento? ¿Con qué crisis? ¿A qué extremo se debe llegar para que los ciudadanos de una nación se levanten y digan basta ya y exijan respeto, responsabilidad, vergüenza y honradez a sus gobernantes? Hasta hoy no he sido capaz de responder aquella pregunta, pero deseo de verdad que ese día llegue pronto, pues Guatemala tiene problemas profundos que la mantienen en el subdesarrollo y la pobreza. Y cuando un pueblo vive en este olvido profundo y ofensivo, víctima de sí mismo y especialmente víctima de la indiferencia de sus élites, las desviaciones políticas aberrantes son una amenaza inminente. Nuestra realidad social es lamentable, nuestro sistema educativo una vergüenza, el sistema de salud un insulto y las oportunidades para la juventud una quimera. ¿Cómo es posible que en una nación con estos problemas sus gobernantes se dediquen alegremente a saquear las arcas del Estado? Guatemala merece un futuro mejor que este presente de fracaso y de vergüenza que por acción o por omisión hemos levantado. Una sociedad no puede convivir en armonía cuando solo unos están bien y la gran mayoría sufre para llegar al final de cada día, y algunos incluso no llegan. Y peor aún, cuando quienes gobiernan atropellan, abusan y presumen de su arrogancia y estupidez en su asalto a la cosa pública. La democracia es mucho más que tener elecciones cada 4 años. Unas elecciones en las que, en nuestro caso, aparentemente gana quien más votos obtiene. Pero si somos rigurosos y exigentes, debemos reconocer que el Estado de Guatemala está secuestrado y que las elecciones en nuestro país no se ganan, se compran. Guatemala vive una grave crisis institucional y de valores. Los escándalos de corrupción y desgobierno aumentan en la medida que se pierde libertad de expresión para denunciarlos. Desde hace 8 años, Guatemala cayó en el vicio que busca la asfixia de libertades civiles en aras de la consolidación del aparato mafioso que cada día más se apodera del Estado y sus instituciones. Y es que el problema está en que muchos políticos no entienden la diferencia entre gobierno y Estado. Desde hace años, quienes llegan al poder se apoderan del Estado, convirtiéndole en instrumento para fines muy distintos al de gobernar con responsabilidad y ejercer el poder con visión de estadistas. En este nuevo capítulo de crisis que provoca el gobierno, con los hallazgos de una organización mafiosa,
desmantelando importantes entidades del Estado con supuesta participación de altas autoridades de gobierno, es de suma importancia que el sistema de justicia funcione con firmeza, independencia, transparencia y voluntad. Es indispensable que se descubra la verdad. El pueblo lo exige, el país lo necesita, la historia lo demanda. Guatemala necesita precedentes de justicia. Este puede ser un momento determinante en la vida de nuestro país. Su destino podría estar en juego. Si la clase política percibe que un escándalo de esta magnitud no despierta al ciudadano y esta crisis se olvida en 2 semanas porque ya estamos enfrentando la siguiente, debiéramos prepararnos para un invierno largo y de mucha oscuridad. Es motivo de esperanza que se vaya a renovar el mandato de CICIG, un acontecimiento en el que el gobierno poco mérito tiene, pues se vio obligado y atrapado por sus propias garras. Este fue tan solo un momento de suerte y oportunidad para nuestro país y para la comunidad internacional que quiere ayudar a que en Guatemala se acabe la impunidad. La democracia no puede sobrevivir cuando el poder político pierde su razón de ser y lo que busca es poder económico a través de la acumulación ilícita de riqueza, compra de medios de comunicación y manejo de entidades financieras para controlar el Estado y convertirlo en botín. Este modelo político ha desvirtuado la democracia y corrompido sus instituciones. Ha permitido el secuestro del Estado y la asfixia creciente de las libertades civiles. Dimensión es un programa formativo y analítico que busca hacer un aporte en cuestiones humanas y temas de Estado de largo plazo, en un contexto global y educativo, alejado de la coyuntura. Pero hoy no podíamos dejar de expresar nuestra opinión sobre circunstancias que comprometen el futuro de la nación y lastiman a su gente, cansada y decepcionada ante la infamia, la deshonra y el oprobio de sus gobernantes. Guatemala merece un destino mejor y lo tendrá. Estoy convencido de que los mejores días de nuestro país están por venir, pero no vendrán solos. Tenemos tareas extraordinarias pendientes y para hacerlas hará falta la decidida participación de todos los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, para que juntos construyamos instituciones democráticas respetables y respetadas, un régimen de legalidad a prueba de fuego y un Estado de Derecho que garantice los derechos y libertades del ciudadano. Este es el marco indispensable dentro del cual se puede construir una nación próspera y con oportunidades para todos. Guatemala merece un destino mejor y lo tendrá, pero depende de usted. Bienvenidos a Dimensión. Hoy nos acompañan para este programa la licenciada Ninette Montenegro, diputada por Encuentro por Guatemala, el licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF, el licenciado José Quesada, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y el licenciado Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana. Licenciadas, señores, bienvenidos a Dimensión. Ayer vimos que un número importante de guatemaltecos se hicieron presentes en la plaza central de nuestra ciudad para protestar, para hacerse presentes y para realmente expresar el hastío, la desesperación, la frustración que hay por la situación en la que está el país, que no es solo el último escándalo que provoca el gobierno, sino realmente desde el principio, cómo se ha venido viendo un altísimo nivel de incompetencia, de malos manejos, de cosas oscuras y de falta de liderazgo y de gobierno de verdad. Y eso es muy lamentable para Guatemala porque sin duda alguna no estamos mejor y no vamos para mejor. Licenciado Quesada, la manifestación, empecemos por ahí. ¿Qué lectura le da usted a ese evento cívico muy importante? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante resaltar el hecho de que hubo espontaneidad, que es una vía democrática adecuada para manifestar desacuerdo con las autoridades de gobierno, y creo que debería ser el parteaguas y debería ser de donde principiemos a que el pueblo
se percate de lo que está sucediendo en Guatemala, de que no vamos para un lugar más próspero ni para mejor, y que eventualmente el propio pueblo reaccione frente a lo que está sucediendo en Guatemala. Sí. Creo que esa es la utilidad de lo que está sucediendo. Licenciada Montenegro, usted ha vivido muy de cerca, digamos, la resonancia del monstruo. Realmente admiramos su lucha de toda la vida, sus denuncias, las batallas que ha librado. Usted es de las grandes decepciones que tiene la política en Guatemala y la respetamos muchísimo por eso, pero estamos muy preocupados por el país. Es un país a la deriva, un país con unos problemas sociales terribles, un país sin dirección, sin rumbo, sin liderazgo y sobre todo con la impresión de valores perdidos. ¿Qué le dice la manifestación de ayer y qué puede usted aportar en este momento tan difícil para el país? Bueno, lo que yo pude ver es que estamos viviendo un punto de inflexión en el que muchas cosas pueden cambiar. Una población que ha sido históricamente apática llegó al hartazgo, esa es la impresión que tengo. Y lo que pudimos ver ayer es una espontaneidad, especialmente de la clase media, que sale a las calles a reclamar y manifiesta su total indignación por los actos de corrupción que han ocurrido. Creo yo que es un momento muy importante porque la población se está levantando y esto debería ser aprovechado buenamente para que ante una crisis deben haber oportunidades. Y yo creo que en Guatemala no todo está perdido, hay elementos todavía positivos. Lo que ha pasado es que Guatemala, como usted bien lo expresó, ha estado históricamente capturado por sectores mafiosos y casi todas las campañas electorales han sido financiadas por estos grupos que simplemente saben que van a tener un botín donde van a devolverse, por supuesto que con creces, ¿verdad? Y es momento que la población despierte. Licenciado Marroquín, hay digamos, bastantes evidencias de que si bien la manifestación fue importante y mucha gente se fue a expresar al Parque Central, a nivel nacional la gente está indignada, se percibe molestia, la gente está enojada, con un rechazo creciente al gobierno y a los políticos. ¿Qué dice usted de eso? Sí, a mí me sorprendió muy, muy gratamente y debo decir que es uno de los escasos momentos en que uno se siente realmente orgulloso de ser guatemalteco, la manifestación, porque sí había una manifestación espontánea de muchas, de gente de todas las clases sociales en primer lugar y de mucha juventud. Eso realmente me llamó mucho la atención. Creo que la gente, y puede ser parte de ir graduándonos en democracia, la gente con esta manifestación efectivamente de una manera cívica, pacífica, le dijo al gobierno, ya no queremos un gobierno de ladrones, de corrupción, en las magnitudes que las estamos viendo en este momento. Y creo que la gente ya percibe que este sistema político está colapsado. Y percibe que las próximas elecciones que están aquí a una semana de ser convocadas oficialmente son en buena medida más de lo mismo. Entonces sí hay un momento que yo creo que es bien importante para el país. Tenemos que ser suficientemente creativos, responsables en leer este momento y poderle dar salidas, no a esta crisis de este gobierno de turno de corrupción. El país necesita realmente una cirugía mayor para cambiar, necesita cambio de estructuras, cambio de instituciones, cambio de leyes, no solo el cambio de personas, no solo porque se vayan unos corruptos para que entren otros, que fue lo que nos ha pasado en los últimos 20, 30 años. Entonces yo creo que sí, las élites, que en cierta manera, esto que estamos viviendo es el fracaso de las élites de Guatemala. Las élites hoy tienen un momento histórico para decir, queremos un país diferente al que tenemos hoy en día, que ninguno de nosotros está satisfecho con este país. Sí. ¿Licenciado Ron? Yo creo que hoy estamos sin duda, hace una semana estábamos significativamente peor en el país. Y digo peor porque con la manifestación se ha demostrado que se ha puesto en marcha uno de los elementos fundamentales que tiene que ver con el combate a la corrupción, que es la movilización social, que no es la única,
y no debería quedarse únicamente en una expresión ciudadana de reunión en parque. Yo creo que a partir de ahora, se ha demostrado que hay una investigación en proceso que es capaz de llegar a las más altas esferas del gobierno. Creo que en este momento el sistema también está sometiéndose a una prueba muy grande, porque creo que ni de lejos esta es la única estructura que existe, y un poco el llamado que se está haciendo por parte de la sociedad es, judicialicemos este caso, pero vamos también a investigar los otros temas que manejan las estructuras criminales en otras áreas del Estado, y que no son pocas. Entonces creo que en este momento, como ya se ha dicho aquí, hay la ocasión de poder poner en marcha realmente cambios en el país que empiecen a desactivar esa estructura que ha estado enquilosada en el Estado y que realmente lo que está haciendo es robando los recursos de los ciudadanos. Esta tribuna lo ha dicho una y otra vez. A los ciudadanos cumplidores del país se les exige cada vez más cargas, cuando lo que estamos viendo es que muchos de estos recursos van tomando el destino de funcionarios corruptos que viven al amparo de esos recursos que deberían estarse destinando en otros objetivos. Si nos preguntamos qué provoca esta crisis, que es como la profundización de la crisis, digamos, permanente en la que vive el país, ¿cuáles son los elementos que ustedes identifican o distinguen que realmente fue la CICIG realmente la que nos da la luz de que miren lo que está pasando acá, lo exponen y de una vez inician la persecución con las órdenes de captura y demás? ¿Es ese el evento determinante? En mi opinión, sí. Yo creo que en Guatemala nada de esto hubiera ocurrido de no estar CICIG. Por eso era el temor de muchos a que estuviera CICIG y la negativa y hablar de inconstitución, no de muchos, de quien se siente responsable. Por lo menos en mi caso siempre estuve convencida, por haber estado desde el movimiento popular y haber visto esto desde las calles, convencida de que si no había un órgano externo, jamás en Guatemala hubiéramos llegado a este momento. Y si jamás. profundizamos un poco en esa reflexión que hace la licenciada, o sea, si no estuviera CICIG en Guatemala, esto seguiría sucediendo y el país pudriéndose. Exactamente, yo creo que la CICIG es un respirador artificial necesario para el estado de coma en que estamos como sociedad. Yo sé que a muchos no les gusta, que vienen a reclamar soberanía, una soberanía que la están usando los delincuentes precisamente. Ellos son los que están haciendo uso de esa soberanía, porque cada vez el ciudadano normal de a pie o no tiene trabajo o tiene inseguridad para movilizarse, producto de que estas bandas, porque son bandas dentro, fuera del Estado, están prácticamente haciendo invivible la vida diaria en Guatemala. Entonces yo sí creo que lo que hizo CICIG al develar esta estructura también fue un shock para la sociedad. La sociedad está consciente que vivimos en un estado corrupto, mafioso, porque lo vive y lo ve en todos los servicios, en el bus matan gente todos los días, en el bus que tiene un subsidio del Estado se lo roban todos los días. Es decir, yo creo que la gente lo que ahora vio es como decir, bien, sí, todo lo que percibimos pues tiene rostro. Sí. Y ese rostro es el que más molesta a la gente, porque ahora se está dando cuenta que eran sus más altas autoridades las que escondían todo. Claro. Licenciado Quesada, el gobierno había dado claras señales de que iba a cancelar a la CICIG para Guatemala, que iba a decir hasta aquí llegaron, muchas gracias. Y este nuevo escándalo, este desmantelamiento que hace la CICIG al presentar públicamente este caso tan grande y tan delicado de corrupción, puso en jaque al gobierno y se dio cuenta el gobierno que no podía darse el lujo de seguir con su plan de cancelar la CICIG y por eso tuvieron que aceptar la renovación del mandato. ¿Esa es una lectura correcta? Esa es mi impresión, es correcto. Yo creo que a todos nos afecta el hecho de que no hayamos podido ser nosotros con nuestras instituciones y darnos de alguna manera por vencidos de no poderlas utilizar adecuadamente y haberlo hecho por nuestras propias pistolas. Es pues un poquito delicado aceptar eso, pero no solamente nosotros lo aceptamos, lo aceptó la Corte Suprema de Justicia, lo aceptó la instancia coordinadora del sector justicia claramente. Pero yo creo que en efecto esa es la lectura que debería darse. El gobierno se vio obligado
a hacer una concesión y a que la CICIG permaneciera en Guatemala. ¿Cómo es posible que se hayan articulado, organizado y fortalecido de tal manera todos estos grupos, digamos, mafiosos que están saqueando el Estado? ¿Cómo sucede algo sin que sea lo suficientemente obvio, aunque sí se siente, y que estén realmente hundiendo al país en la forma en que lo están haciendo? Estas estructuras, Dionisio, han existido no de reciente creación. Hay que recordar lo que sucedió con la Red Moreno en el año 96, y ahí ya estamos hablando de que era una estructura que llevaba muchísimos años. Dicho sea de paso, no es una estructura que únicamente involucra a funcionarios de gobierno. Acá hay particulares, hay empresarios que tienen que ser puestos a disposición de la justicia y juzgados y condenados. Porque apenas estamos empezando a ver el primer hilo en el saco. Yo creo que ese es el momento de irlo jalando cuidadosamente para que efectivamente la justicia pueda condenar a quienes son responsables. La palabra impunidad está muy presente en esto, Dionisio. Cuando una persona comete un delito o una fechoría y no es juzgado, no es señalado, no es sancionado ni siquiera moral ni públicamente, el mensaje que la sociedad le está diciendo es: vamos adelante, ¿verdad? Usted puede cometer esas tropelías sin tener ninguna consecuencia. Y yo lo que creo que hoy ha ocurrido aquí es que esta investigación, que dicho sea de paso, también hay personas del Ministerio Público que están dando la cara, y creo que es importante valorar el esfuerzo que guatemaltecos están haciendo en esto, ha demostrado que podemos romper esa cultura del silencio o simplemente de la denuncia que se queda sin ninguna trascendencia. Hoy hay una investigación en proceso, hay judicialización, y esperemos realmente que hayan resultados. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir en Dimensión, crisis política e institucional. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es crisis institucional y política. ¿Qué escenarios podemos visualizar para Guatemala en las próximas semanas? ¿Qué estado de ánimo debiera tener la ciudadanía para poder, digamos, aprovechar este momento para empezar esa limpieza que hace falta en el Estado? Bueno, yo diría que esta crisis es una gran oportunidad para el país. Yo sí veo muy difícil que este gobierno pueda mantenerse como tal, porque ¿qué hace un país con un gobierno al cual ya no se le cree nada? Yo sí veo eso complicado, creo que hay que hablarlo públicamente. Realmente podemos como país llevar en andas a un gobierno durante casi 7, 8 meses. ¿Qué va a pasar en unas elecciones si el gobierno, como ha ocurrido en los periodos anteriores, decide apoyar a algún partido en particular? Se habla ya de alianzas de este gobierno con la principal oposición. ¿Qué pasa si usa los recursos del Estado para favorecer esto? O sea, las elecciones no van a ser una expectativa de cambio, pueden ser simplemente el reforzamiento de todos los males de este sistema. Yo sí veo complicado, creo que los sectores tienen que opinar sobre esto. Mi opinión es que el país necesita una transición que genere un marco para unas elecciones creíbles. Yo ese marco hoy no lo veo, y eso lo veo peligroso. En este momento yo veo que el ciudadano tiene dos caminos. El primero, que yo lo considero peligroso, es simplemente decir: yo me desentiendo. Yo con esto ya perdí completa expectativa de lo que pueda suceder. Hay un proceso electoral, no me interesa, no participo. A mí me parece eso peligroso y riesgoso. Y es muy fácil que haya gente que estimule a decir: mira, aquí nada se puede cambiar, no participes. Pero por el otro lado, también existe la posibilidad de que esa manifestación de rechazo, de molestia, se pueda canalizar a través del proceso electoral también para tratar de producir cambios. Entonces, yo sí creo que este es un momento bien importante en donde la ciudadanía tiene que volcar esto, no en indiferencia o en pesadumbre, sino a través de tratar de incidir en lo que el proceso electoral pueda realmente representar de cambio.
Eso no significa únicamente votar, porque creo que ahí nos quedaríamos con una ciudadanía muy corta de miras. Tiene que ver con propuesta, tiene que ver con participación y con organización social. Y por el otro lado, considero que tiene que abrirse un debate sobre el tema de los partidos políticos, del financiamiento de los partidos políticos y de alguna manera del proceso de transición al que hace referencia Manfredo. Porque si dejamos este pleito únicamente en este tema y ahora, yo creo que no estamos resolviendo el problema de fondo. Yo pienso, bueno, no es la primera vez que desgraciadamente estamos en una situación similar en que se tiene que finalizar el gobierno prácticamente llevándolo en andas. Ya hemos pasado por esto en algunas oportunidades y ya nos hemos reunido antes a platicar de estas crisis en algún momento. Sin embargo, yo creo que en este caso, con esta crisis, lo que inmediatamente debe hacerse es precisamente poner muchísima atención en el financiamiento de los partidos políticos y seguir muy de cerca los pasos del partido político en gobierno actualmente. Porque sí, en efecto, lo que dice Manfredo es un riesgo muy grande. Sí. El inventario que se percibe que hay de los casos de corrupción del actual gobierno es verdaderamente alarmante. O sea, los casos que se han sabido que han explotado, las instituciones donde se sabe que hay corrupción, es algo que está fuera de control. Y eso incluso se complica más cuando se ve que autoridades que están en el puesto de mando de instituciones importantísimas, con la misma SAT y otras operaciones de corrupción, están siendo dirigidas por personas que han sido escogidas por las más altas autoridades del gobierno y que son supuestamente su gente de confianza. ¿Qué lectura les da eso? ¿Cómo se puede ser tan ciego de poner ahí a personas que están haciendo lo que está haciendo este señor que está oyendo ahora? Yo creo que, en primer lugar, lo que está ocurriendo puede ser una suerte de bola de nieve, que puede ir en crecimiento, y esto puede poner contra la pared a los funcionarios al más alto nivel, me refiero al presidente y la vicepresidenta, y orillar al Ministerio Público que sea más contundente. Porque sí, se reconoce, pero no ha habido la contundencia de atreverse a investigar al presidente y a la vicepresidenta. Es más, deberían obligárseles mediante investigación a que haya indicios de sospecha por encubrimiento, por omisión de denuncia, por haber puesto esta clase de funcionarios con alguna intención, a que renuncien a su inmunidad y que se sometan como cualquier ciudadano a la investigación. Totalmente, es la única salida que yo le encuentro. Claro, esto va a generar una crisis, pero a la larga esto va a ayudar a rearmar a una sociedad que ha sido apática, pero que hoy, ahí sí que como dijiste tú, ¿verdad?, le dio rostro a la corrupción. Y es que el problema de nuestro sistema, que es parte de lo que hay que cambiar, es que hay muchos blindajes, muchas capas de blindaje para proteger a los corruptos. Hoy vemos cómo el antejuicio que señala Ninette es un obstáculo para investigar al presidente y a la vicepresidenta, si tienen implicación en este caso. Obviamente cualquier político en una democracia más madura renunciaría a esa inmunidad, porque si no tiene nada, pues no debería tener problema en renunciar. Esa resistencia ya genera sospecha. En segundo lugar, el hecho de que tampoco se niegan a dar a conocer su declaración patrimonial, que es algo que se les está exigiendo y se les exigió en esta manifestación. O sea, ¿cuál es el miedo de dar a conocer su estado patrimonial? La ley, desafortunadamente, es de las pocas en América Latina que indica que la declaración patrimonial es reservada, o sea, no es pública. La mayoría de países es pública. Pero otra vez, si el funcionario tiene la voluntad de hacerla pública, la puede hacer pública. Pero aquí no vemos que estos dos blindajes para proteger corruptos y corrupción, pues están funcionando perfectamente. Y yo sí creo que un presidente que se blinda en eso ya no tiene autoridad moral para conducir un país. Esa es mi opinión. Sin embargo, el derecho de antejuicio es un derecho irrenunciable, desgraciadamente. No es el argumento y la estimación de esto es porque el derecho de antejuicio protege el cargo mismo, no a la persona, no es subjetivo, sino que es un derecho de antejuicio que goza el presidente de la República, no Otto Pérez Molina, o la vicepresidenta de la República, no la licenciada Valdetti. Pero en fin,
¿Podrían ellos solicitar que se acelere Es el MP. Sí. En el tema de lo legal no hay que perder de vista que no solamente hay malas noticias. Yo creo que hay dos figuras jurídicas recientemente aprobadas que hoy están a prueba con este caso y otros más que vendrán, que es el tema del enriquecimiento ilícito y el tema del testaferrato. Porque esto que estamos viendo Y es la extinción de dominio. Y la extinción de dominio también como consecuencia de esto. Pero vamos a ver, esta riqueza nauseabunda, producto de lo ilícito, no se esconde. Y creo que ahí está la figura que nos va a permitir, a través, por supuesto, de hacer una persecución efectiva y una investigación eficaz, poder determinar el enriquecimiento ilícito de funcionarios y la creación de todas estas estructuras de paja para tratar de esconder negocios. Yo ahí veo que este es el momento justo para que eso ocurra. Y agregaría una tercera, una figura que se llama personas políticamente expuestas, que están sujetas a la verificación de instrumentos jurídicos financieros para ver el movimiento de dinero que tienen. Y yo creo que es importante que la sociedad reclame que ese mecanismo se haga cada vez más explícito. Vamos a investigar quiénes están en la lista, cuánto y cómo mueven sus recursos. Este es el momento. Sí. Por cierto, Roberto, ahí el problema, que según tengo entendido, yo he hablado de estos temas con las autoridades que tienen a su cargo, es que sí hay reportes de transacciones sospechosas de muchas de estas personas que están en el listado, pero en el MP no hay efectividad en la investigación. Entonces, otra vez ahí volvemos al tema de que no tenemos solidez en nuestras instituciones de investigación para combatir la impunidad. A pesar de que dicen que hay dos cosas en la vida que no se pueden esconder, la estupidez y la riqueza. Y sin duda alguna, en este caso, las dos cosas son bastante obvias. Claro, el problema de ahora en adelante es si tenemos instituciones débiles, si tenemos otras, digamos, instancias, grupos, instituciones de la sociedad, del país, que están débiles. ¿Cómo resolvemos el problema del país? ¿Cómo lo refundamos? Hay necesidad de una reforma constitucional. Un organismo judicial con jueces de 5 años o con magistrados de Corte Suprema de Justicia de 5 años, que al cabo de su periodo tienen que ir con los diputados a hacer una campaña para que los reelijan y los otros los condicionan, eso no va a funcionar adecuadamente. Los partidos políticos están por encima del Poder Judicial. Eso no se puede. Eso tiene que modificarse. El nombramiento del fiscal general por parte del presidente de la República, en nuestro caso, debe variarse. Debe variarse. Tiene que tener una independencia prácticamente absoluta. Entonces, sí hay... dicen que la corrupción es sistémica. Si el sistema permite que haya corrupción, va a existir corrupción. Entonces, todo este tipo de influencias y este tipo de cuestiones van a generar... ¿Esos cambios los puede hacer el Congreso? Algunos sí, otros no. ¿Habría que hacer consultas populares o hay que hacer una constituyente? Sí, sí. Yo creo que ahí se impone la necesidad de una renovación moral del liderazgo del país. Ese es el tema. Porque al final, si yo tengo un sastre que no es apto, y yo le pido que me elabore un traje, el traje que va a salir de su taller será un mal traje. Entonces, lo delicado aquí es que muchas veces las reformas constitucionales puestas en manos de una dirigencia equivocada, lo que termina haciendo es el diseño perfecto para completar una estructura, digamos, de saqueo institucional, y eso es lo que uno no aspira a que ocurra. Entonces hay un debate previo que yo creo que es importante abrirlo sobre esto también. Pero yo quería comentar también, hablando del financiamiento de las campañas, yo creo que hoy hay una oportunidad única que deberíamos aprovechárselo y pedírselo a CICIG, porque yo estoy convencida que todo lo que aquí se habla de la necesidad de reforma constitucional cae nuevamente en autoridades elegidas. Si hablamos del MP, el presidente; si hablamos de las Cortes, el Congreso, cualquier autoridad. Entonces, ¿cómo se han financiado las campañas? Muchísimo, y lo hemos dicho siempre, es dinero no nada limpio, y muchísimo viene del crimen organizado que ponen en determinados puestos a las personas. Se debe investigar de dónde vienen, porque es una fuente que nos va a informar qué mal estamos, en el caso de los políticos especialmente, porque al final ellos son los que definen las otras estructuras, ¿verdad?
Imaginémonos a uno de estos haciendo una modificación constitucional, que es lo que dice Roberto. El momento es difícil, llegar a determinar cuál es el momento oportuno. Pero es Yo bueno creo que, investigar sus de hecho, la CICIG está haciendo una investigación sobre el tema del financiamiento de los partidos. Yo creo que si esa investigación realmente aporta suficientes elementos para que varios partidos que usan prácticas ilícitas para su financiamiento caigan, yo creo que ahí viene la gran oportunidad, porque entonces sí, al tener una autodepuración vía las investigaciones legales, tal vez se puede emerger de ahí una nueva clase política de partidos pequeños hoy, pero que puedan ganar espacio y legitimidad para hacer Pero los otra cambios. vez estamos poniendo toda la esperanza en la CICIG, ¿verdad? Lo cual, dentro de la suerte que Guatemala tiene dadas sus circunstancias, es una cosa muy compleja, porque no sabemos realmente los planes de CICIG, cuál quieren ellos que sea, digamos, el nivel, la profundización, hasta dónde quiere llegar CICIG en corregir todo esto. Además, es una institución que per se, con inmunidad y por encima de todo, un poder absoluto. No sabemos realmente en manos de quién nos estamos poniendo y hacia dónde. No estamos definiendo nuestro futuro. Pero yo creo que es el costo que estamos pagando, Claro, precisamente por no hacer nuestra hacerlo. tarea. Sí, O sea, tampoco podemos aquí otra vez ¿Qué venir a hacemos? reclamar soberanías que no somos capaces de defender. Sí, Y al final yo creo que toda esta discusión que se generó en torno al mandato de la CICIG y de su permanencia o no, escondió en gran medida en qué forma las instituciones de Guatemala están realmente ya desempeñando su función y su labor. Porque si esa discusión no la tenemos y no la medimos adecuadamente, se llame CICIG o cualquier otro instrumento, va a quedar permanentemente en el país, que yo creo que no es lo que deberíamos aspirar los guatemaltecos. Ahora, pero esa discusión no tiene lugar. Entonces, yo sí creo que sobre esto hay que abrir un debate también, ahora que hay 2 años más de comisión, y examinar con lupa al Ministerio Público y a otros organismos de investigación y si realmente ya hemos estado haciendo la Es fundamental que CICIG siga en el país por lo menos 2 años más y que veamos los guatemaltecos que ese es el tiempo que tenemos para ordenar nuestro acto, como dicen. Volvemos en un momento para seguir con el tema de hoy, crisis política e institucional. Bienvenidos, seguimos en Dimensión con nuestro tema de hoy que es crisis política e institucional. Si pensáramos cómo podemos ayudar a que el país mejore y que empiece a rescatar, a refundar, a reinventar el Estado y las instituciones y que éstas funcionen y que cumplan los objetivos para los que nacen, y hablamos de los grandes esfuerzos que hay que hacer de más largo plazo como formación ciudadana, tomando en cuenta que todavía hay parte importante de nuestra población a la que le falta mucho para llegar a tener un nivel de educación y de cultura que le permita tener la capacidad de discernimiento y de poder identificar realmente lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, y que no sean masas manipulables, ¿verdad? Como se hacen realmente en los procesos políticos. O sea, las tareas que tenemos son formidables, los trabajos son grandes. Entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer en el corto plazo, ¿verdad? Y cómo podemos compensar los vacíos que solo se van a poder resolver en el largo plazo, como la formación ciudadana, que tengamos votantes mejor informados, mejor preparados para escoger bien. Yo sí creo que la primera medida, o sea, lo que tendría que ocurrir primero para eso, es un cambio del sistema político de partidos, del sistema de partidos políticos, y obviamente un relevo de liderazgo político. Porque ¿Esto lo hacen las élites? Esto lo hace ¿Lo todo el promueven? mundo. Yo creo que es una responsabilidad del votante, porque con su voto tiene ese poder para hacerlo, pero también las élites apoyando organizaciones serias políticas, no como lo que hemos visto, que se apoya a lo que va a ganar. Esa ha sido la así realidad. como el actual gobierno jamás hubiera aceptado que la CICIG siga en Guatemala, ninguno de estos grupos políticos, el actual, o los que han pasado, o los que quieren, van a abrir las puertas para un proceso de esta discusión y que realmente tengamos la posibilidad de rediseñar el sistema. ¿No les interesa? Es que de otra forma no se puede, porque
son los líderes políticos los que van desde el Congreso, desde el gobierno, a moldear las instituciones. Obviamente lo que hemos visto es que hoy en día estamos con una clase política corrupta, mafiosa, que moldea las instituciones para esos fines. Pero entonces necesitamos políticos que las moldeen para los fines de la población. Así de sencillo. Y otro tema que yo veo con mucha preocupación, y aquí lo hemos platicado, es la pobreza en el área rural. ¿Cómo le podemos pedir a la mayoría de la población, que es el mayor peso del área rural, que cambie si su voto se volvió preso y cautivo, como siempre lo dijimos, de las mafias, que llegan con los famosos regalos clientelares, porque a ellos les conviene que la gente viva en la ignorancia, sí. Porque al final la ignorancia es votos sin análisis, sin cuestionamiento, y ahí hay muchas cosas que cambiar en el futuro. Por ejemplo, yo lo he visto, es muy diferente el voto en las áreas urbanas, por ejemplo, o en la metrópoli que en el área rural. Y la gente realmente no es que sea ni mala ni perversa, todo lo contrario, pero simplemente ya aceptó la jugada y simplemente es ¿qué me das? ¿Qué te doy? O cómo te controlo, ¿verdad? Sobre todo ahora con los programas sociales. Entonces hay muchas cosas que en el área rural hay que cambiar. El licenciado Ardón publicó recientemente su libro que se llama Los debates políticos en Guatemala. Muchas gracias, lo vamos a leer con detenimiento y vamos a hacer un programa sobre el tema. Gracias. Pero realmente, hablando de los debates políticos, es evidente que si bien aquí consideramos que en el pasado había más espacio para el debate político, pasado reciente, hay un proceso de asfixiamiento en lo que son los espacios para poder discutir estos temas, los temas profundos, los delicados, el poder realmente hacer las reflexiones necesarias para ir encontrando estas soluciones que ustedes están hablando, la reforma política del Estado, una constituyente incluso, y que eso se pueda hacer con seriedad, con responsabilidad y que se logren los objetivos que se buscan. Yo justamente en complemento de lo que ya mencionaba Manfredo, creo que también, además de poner la mirada en los partidos políticos, creo que hay una reflexión muy importante también en organizaciones del estamento social, en sectores como la prensa, sectores como los colegios profesionales, como las universidades, como el liderazgo empresarial, como las organizaciones sociales tienen que hacer una autocrítica importante también de qué es lo que está ocurriendo al interno de sus propias organizaciones. Y comentábamos justo antes de iniciar el programa que en parte, digamos, de la prensa se ha perdido ese espacio de denuncia, digamos, de rol de auditoría y fiscalización social. Investigación. De investigación. Y así puede uno poner la mirada. En el caso, por ejemplo, de los colegios profesionales, igualmente la gran denuncia es que aquí ha habido también cooptación de los gremios, ahí donde antes había, digamos, la presencia de perfiles muy distinguidos que ejercían una voz muy importante en el debate nacional. Entonces, yo creo que hay algunos atisbos de esa discusión. Esto no es un asunto de largo plazo, creo que ha empezado esa discusión, pero no debemos olvidarla solamente por poner, digamos, la mirada en el tema de lo político. Hay ahí un tema importante también de discutirlo y que tiene que ver no solamente con estructuras internas, sino también incluso con la legislación que regula a veces muchos de estos espacios. Hay un debate que se ha abierto sobre el tema de la colegiación profesional, sobre el tema de las universidades y el rol que desempeñan. Así que ahí tenemos una tarea que es inmediata y urgente también. Yo creo que estamos más hablando de asuntos a medio y largo plazo que de inmediato. ¿Cómo hacemos para afrontar la crisis que en este momento está surgiendo? ¿Cómo hacemos, porque además se produce en un momento muy inoportuno, prácticamente a las puertas de la elección general? Yo pensaría que lo primero que tenemos que hacer es ponernos a cerrar filas entre las instituciones o las personas confiables, cerrar filas, número uno, y después cerrar filas en torno a las instituciones en las que podemos confiar en este momento y actuar de consuno con los restantes. ¿En quién podemos confiar? Bueno, pues sí es confiable porque pues, fue la que hizo toda la investigación y el descubrimiento. Ministerio Público, pues Ministerio Público. No sé, hay que aglutinarnos alrededor de lo que podamos confiar y lo que podamos tener. Pero sí es el momento de hacerlo. ¿Qué papel puede jugar la Corte de Constitucionalidad en estos momentos si las cosas se complicaran más? Porque como
Yo mencionaba hace un rato, no sabemos los planes de CICIG, no sabemos si mañana publica otro escándalo de igual magnitud que tiene que ver con estas o con otras autoridades del gobierno y que también llega hasta lo más alto. No lo sabemos. Y entonces, ¿qué puede pasar en el país? Puede haber un desbordamiento, puede haber, en fin, es complejo el tema. Es complejo, no sabemos tampoco cómo va a reaccionar el gobierno ni las autoridades del gobierno. No sabemos. De manera que la Corte de Constitucionalidad definitivamente es un organismo que tiene que dar estabilidad constitucional. Y la estabilidad constitucional tiene muchas aristas y muchos aspectos que pueden tocarse. La Corte puede actuar incluso por iniciativa propia, como lo ha hecho en el pasado. De manera que sí es un respaldo que tenemos que exista una Corte de Constitucionalidad, porque eventualmente también va a dar una estabilidad política en ese sentido. De hecho, sobre esa pregunta que hacías de la Corte de Constitucionalidad, esa institución tiene la facultad de iniciativa de ley para una reforma constitucional. Entonces se ha hablado de ese posible escenario, de que ellos pudieran hacer por lo menos en la reforma constitucional relativa al sector justicia, y que se pudiera llevar a consulta conjuntamente con las elecciones generales. Pero también aquí vemos que las instituciones han perdido capacidad de iniciativa, no están a la altura de la crisis que vive el país. Yo creo que sí, una institución que es clave en este momento de tantos vacíos y tantas debilidades es el Tribunal Supremo Electoral. Y está muy debilitado. El gobierno intencionalmente le hizo llegar muy tarde los recursos que son insuficientes para las tareas que tiene que hacer. Entonces yo ahí veo un gran riesgo y veo sí una necesidad de que acompañemos al Tribunal Supremo Electoral, porque si las elecciones fracasan, imagínate el escenario que viene. O sea, ¿en qué estamos? Yo agregaría algo más en el plano de ese cortísimo plazo del que se ha hablado aquí. El famoso caso Rosenberg, lo que tradujo fue la energía de la movilización social del momento en una ley de comisiones de postulación. O sea, ahí vemos un resultado inmediato de lo que ocurrió en las calles. Sería muy interesante que esta movilización que ha ocurrido este fin de semana y otras que posteriormente puedan suceder, deriven también en cambios importantes en el ordenamiento jurídico del país. Propuestas concretas. Vamos a ver, el tema de la SAT. En este momento está desestructurado el ente recaudador del país. Temas de Contraloría de Cuentas, temas de la ley de contrataciones del Estado. Si lo que estamos viendo aquí es la utilización terrible, falaz de la ley. Entonces, hay una responsabilidad de las élites también por aprovechar el momentum que ha generado esta indignación pública para tratar de hacer los cambios que sea necesario hacer en la relojería del Estado. Yo en este caso he insistido mucho en los últimos días en el Congreso respecto a la anomia que se está viviendo y la necesidad de efectivamente de coordinar una agenda que pueda ser oportunidades para el país. Pero aquí también tenemos que ver que se actúe con rigurosidad. Claramente la ley dice, si un diputado después de un mes se ausenta, tiene que llegar el suplente o dejársele de pagar su salario. Parece muy simple lo que estoy diciendo, pero voy a que tenemos que obligar a que regresen al Pleno y desde ahí demandar esas reformas, porque ahorita no llegan ni 40, están no sé dónde. Entonces hay que actuar con rigurosidad. El que no llegue el suplente y demandar una agenda de esa envergadura. Sí, porque ahorita, si tú lo ves así fríamente, es un Estado completamente fallido. Sí. O sea, el Congreso no se reúne, no funciona. En todo el año no ha logrado reunirse. Bueno, así es. Y por lo que yo oigo de la gente que trabaja en el Congreso, ya hay una decisión, prácticamente un pacto, pues obviamente no oficializado, de que ya no va a funcionar el Congreso. O sea, dedicados completamente a eso. Hay que obligarlos. Entonces, ¿qué haces en un Estado donde el Congreso no funciona? El Ejecutivo está totalmente cuestionado, desacreditado, y un organismo judicial cuestionado. O sea, la verdad que es un Estado ya fallido. Entonces, lo que necesitamos realmente es ese debate que
force a estas instituciones a hacer el trabajo que tienen que La hacer. gran pregunta es, ¿cuál es el nivel de conciencia, de conocimiento de la realidad del país, de esta crisis institucional, que es muy seria, ¿verdad? Con los 3 poderes del Estado en este Estado, y que realmente las consecuencias que esto puede tener son muy delicadas, que el país siga a la deriva de esta manera. Por eso es que sin duda alguna Sin las liderazgo. tareas, así es, las tareas que nos vienen son enormes y es muy importante que Y ustedes con sigan. propuestas políticas como las que vienen. Por supuesto, es que el problema no es fácil. Bueno, esperamos que ustedes puedan seguir con sus batallas y asumiendo los liderazgos que corresponde. En Dimensión quisimos hacer este paréntesis en lo que es realmente este medio que lo hemos dedicado para otra cosa, pero sí vimos que era muy importante el hacer énfasis en el momento tan delicado que vive el país, sobre todo esperando que las élites se den cuenta, que despierten. Todos los grupos que mencionaba el licenciado Bardón, desde el sector privado, las universidades, con los colegios profesionales, la sociedad civil, los jóvenes, etc. Hay mucho que hacer. Con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros.